Mi nombre es Juan Villarán. Yo no soy psicólogo ni psicoanalista, así que no voy a ser muy breve. Simplemente quisiera contraponer un punto de vista quizás sociológico desde dos puntos de vista. El primero, efectivamente, al igual que Quinto, yo fui de la promoción con la que se inició Luis Fernando Figari y Sergio Tapia, y donde comenzó esta organización, que no era como se le conoce hoy en día, a prosperar o a crecer. Germán Doig fue compañero de clase mío. En un inicio jamás pensábamos que algo así podía suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucedió para que esto ocurriera? Es algo que ustedes, como en este foro, tendrán que analizar posteriormente. Mi otro aspecto, quizás sociológico, es de que yo, como funcionario público a nivel del Estado, estuve a cargo de las prisiones en el Perú, y durante 2 años. Y obviamente había muchos grupos, no voy a decir similares al Sodalicium, pero sí verticales, donde quizás la parte sexual no era la más importante, pero sí otros tipos de dominio. Por ejemplo, Sendero Luminoso. Yo he trabajado con Sendero Luminoso durante 2 años en todas las prisiones del Perú y se ve todo este tipo de cosas igualmente. Yo pienso que existe un gran mérito en el libro de Paola y de Pedro, al haber activado un mecanismo para despertar a la sociedad sobre algo como esto pudiese ocurrir. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿qué ha sucedido entonces con las demás instancias de la sociedad, del Estado, etcétera? Hemos estado hibernando durante 20 años. Se necesitaba que saliera un investigador, un periodista, con un libro como el rigurosamente investigado, como lo ha hecho Pedro, para que recién nos demos cuenta, después de 20 años que existía el Sodalicium, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Han pasado 5 o 6 gobiernos, múltiples fiscales de la nación, las apafas de todos estos colegios laicos y religiosos, y nadie dijo nada. Los padres de familia, tantos chicos oprimidos, violados, etcétera. ¿Dónde quedó esta sociedad? O sea, ¿se necesitaba que saliera este libro para que nos diéramos cuenta de esto? ¿O de otras organizaciones, como decía otra persona antes que yo? ¿Qué pasa con el Colegio Alfonso Ugarte? ¿Qué pasa con las escuelas de la policía? Son organizaciones sumamente verticales, iguales o más que el Sodalicium. Hay abusos. En fin, entonces lo que yo planteo es lo que se ha querido decir acá. Quizás este foro lo que debería de ver es cómo prevenir este tipo de situaciones. No es posible. Yo asistí a la presentación del libro de Pedro y Paola hace un par de semanas y me queda claro para mí que el tema no es tanto una decisión entre laico y religioso, sino en el fondo pienso que es más que nada un tema de que las sociedades deben tener algún tipo de control, que no puede ser simplemente ni del Estado ni de la religión, sino tiene que ser una cosa conjunta, y al final de cuentas creo que es lo único que puede prevenir este tipo de situaciones. Porque finalmente estos espacios que estas organizaciones toman no los cubre nadie más. Yo veía en las prisiones, por ejemplo, que si no llegan estas organizaciones carismáticas, no hay posibilidad de que la gente se resocialice. Y los únicos que entran son este tipo de organizaciones. Entonces, si nadie cubre estos espacios, simplemente, como alguien dijo, es una sociedad hipócrita, donde generalmente uno se queja de lo que ocurre acá y allá, y no se trata quizás de hacer tabla rasa de todo esto, sino como decía Pedro cuando presentó su libro, que una organización como el Sodalicium tiene que reformularse. Si no se reformula, que se cierre. Pero si se reformula, veo también una serie de aspectos positivos en este tipo de organizaciones que se extienden por todo el país y de alguna manera en una sociedad pobre llevan tecnología, llevan infraestructura y todo este tipo de cosas. Sea bueno o sea malo, lo importante es que existe un control y una prevención. No simplemente puede uno despertar después de 20 años y darse cuenta que esto nunca existió cuando siempre estuvo ahí.